Dolores Ivonne Rivera Saavedra nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, en el corazón de una comunidad migrante donde los sueños americanos se entrelazaban con la nostalgia de México. Sus padres, Pedro Rivera y Rosa Saavedra, cruzaron la frontera en busca de oportunidades, llevando consigo la música regional mexicana como herencia y salvación. La infancia de Jenny fue un territorio binacional, escuelas estadounidenses durante el día y festividades mexicanas por las noches. Esta dualidad nunca se resolvió del todo, simplemente aprendió a habitarla. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y prepárate. Porque aquí revelamos el lado oculto de las grandes leyendas. A los 15 años, quedó embarazada. A los 16, era madre. El sistema no perdonaba esa clase de imperfecciones en una cara pública destinada al espectáculo. Su padre, Pedro Rivera Saavedra, fue el visionario que fundó Cintas Acuario en los años 70, un sello discográfico independiente que se convertiría en puente entre artistas regionales mexicanos y las comunidades mexicoamericanas del suroeste estadounidense. No era un imperio de medios convencional, pero tenía algo más valioso: credibilidad genuina. Antes de ser la diva de la banda, Jenny fue simplemente una mujer cantando en lugares donde nadie importante la veía. Salones modestos de East Los Ángeles. Fiestas privadas en barrios donde la gente trabajaba con las manos. Matrimonios y quinceañeras donde su voz era el lujo más grande que podían permitirse. El regional mexicano no era un género amable con las mujeres en los 80 y 90. Era un mundo dominado por hombres, compositores, productores, empresarios, caudillos locales cuya palabra era ley en sus territorios. Jenny llegaba con su guitarra, su voz y una determinación que algunos confundían con ingenuidad, pero que era puramente supervivencia. Lo que tenía era indivisible, una conexión visceral, casi mística, con el público. No cantaba para la industria, cantaba con la gente. Eso generaba un efecto que los ejecutivos no podían producir artificialmente. Vendía discos, llenaba espacios, generaba una adhesión que trascendía lo comercial. La progresión fue lenta pero inexorable. Los Ángeles primero. Luego por toda California. Después Texas, donde el regional mexicano tenía raíces más profundas. Finalmente, el noroeste de México, Jalisco, Sinaloa, Durango, territorios donde la música de banda tenía resonancia estructural, casi religiosa. Para comprender a Jenny Rivera, hay que comprender que el regional mexicano nunca fue simplemente entretenimiento. Es la banda sonora de una realidad específica: migración, exilio, amor imposible, traición, muerte. Es la voz de quienes el sistema oficial ha dejado hablar solo en canciones. Los corridos cuentan historias de narcotraficantes, de hombres perseguidos, de territorios disputados. Las bandas tocan en lugares donde el Estado tiene presencia débil pero donde el poder informal es inquebrantable. Entre los ejecutivos de la industria discográfica y los patrones locales que controlaban circuitos de presentaciones, existe una relación de entendimiento tácito. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, no fue figura de relevancia nacional cuando Jenny comenzó su carrera. Pero en Jalisco, en Nayarit, en el occidente mexicano, existía ya una estructura incipiente de poder que crecería durante décadas. Una metodología precisa, violencia aplicada quirúrgicamente, penetración económica en sectores legítimos como el entretenimiento vivo, infiltración de autoridades locales. El entretenimiento regional, las giras de banda, los grandes conciertos, representaban flujos económicos sustanciales: venta de boletos, venta de bebidas alcohólicas, hospedaje, seguridad privada. Eran nichos económicos estratégicos para operaciones que requerían lavar dinero, distribuir productos, construir presencia territorial. Entre 2003 y 2010, algo sucedió que cambió el estatus de Jenny. No fue un evento singular, sino una acumulación: discos que vendían cientos de miles de copias, conciertos esgotados semanas antes, revendedores que triplicaban el precio de las entradas porque la demanda era infinita. Su primer Grammy llegó en 2002 por el álbum ¿Qué onda? Luego vendría otro, y otro más. En 2011, ganó 5 nominaciones en los premios Lo Nuestro. La MTV le prestaba atención. Univisión la perseguía. De pronto, Televisa, el imperio de medios mexicano que la había ignorado durante años, quería que apareciera en sus pantallas.
Pero la fama no es una bendición simple. Transforma a quienes la rodean. Personas que trabajaban con ella ahora querían posiciones ejecutivas. Familiares que parecían desinteresados de repente descubrían que tenían proyectos musicales. El círculo íntimo se expandía vertiginosamente y se volvía cada vez más difícil discernir motivaciones genuinas de motivaciones financieras. Gestionar un fenómeno es distinto a gestionar a una persona. Es gestionar expectativas colectivas, demandas contradictorias, presiones que provienen de múltiples direcciones simultáneamente. Jenny era fundamentalmente diferente de otras figuras del espectáculo mexicano por una razón simple: no fingía. Las otras divas del espectáculo vendían fantasía. Ella vendía verdad, y esa verdad incluía sus cicatrices. Hablaba abiertamente sobre su divorcio, sus relaciones fracasadas, su rol como madre soltera. En televisión lloraba cuando recordaba sus orígenes modestos. Contaba anécdotas sobre violencia doméstica en la industria musical con una claridad que hacía incómodos a los ejecutivos. Era demasiado real para el sistema de Televisa, que prefería construcciones estilizadas de feminidad. Esta autenticidad generaba una identificación casi tribal con su audiencia. Mujeres mexicanas, chicanas, centroamericanas se veían en ella. No era una princesa inalcanzable, era una de ellas que había logrado escapar, pero que recordaba de dónde venía. Su capacidad de movilización era extraordinaria. En 2008, lideró campañas contra la violencia doméstica. Fundó la Fundación Jenny Rivera para trabajar con mujeres en vulnerabilidad. Patrocinaba carreras de mujeres en sistemas que las excluían. Tenía influencia en comunidades que políticos y celebridades oficiales no podían tocar. Esa influencia no era teórica. Era poder real, capacidad de convocar, de movilizar, de cambiar narrativas en espacios donde el Estado tenía poca relevancia. Pero existía otra Jenny, paralela a la pública. Una que era calculadora, que pesaba cada palabra en entrevistas, que sabía exactamente qué revelar y qué ocultar. Una Jenny que caminaba entre zonas de gris que era mejor no iluminar demasiado. En privado, frecuentaba espacios donde el poder informal y el formal se tocaban. Conocía a empresarios cuya fortuna provenía de fuentes ambiguas. Escuchaba conversaciones donde se mezclaba charla de negocios legales con referencias cifradas a asuntos que no se hablan abiertamente. La discreción era una condición de supervivencia que el mercado imponía implícitamente. Podía ser honesta emocionalmente, pero había límites absolutos a la honestidad operacional. Había personas a cuyo alrededor debías mantener silencio, transacciones cuya existencia se negaba, territorios cuya geografía era conveniente fingir desconocer. En 2010, conoció a Esteban Loaiza. Era un hombre de presencia física imponente, ex-pitcher de las grandes ligas, que había jugado para equipos como los Yankees, los White Sox y los Marlins. Físico de atleta profesional, magnetismo naturalmente generado, acceso a círculos de poder empresarial y deportivo. Para Jenny, representaba una promesa, nuevo comienzo, estabilidad, un hombre que operaba en mundos que ella no controlaba completamente. Se casaron el 22 de octubre de 2010 en una ceremonia privada que luego revelarían públicamente. En la superficie, todo lucía como un matrimonio exitoso entre dos figuras de poder. Loaiza no era simplemente un exdeportista que buscaba reinventarse como productor musical. Según documentos de autoridades federales estadounidenses, operaba una red de relaciones que trascendía significativamente el deporte. Estaba involucrado en operaciones de distribución de sustancias controladas. Sus conexiones se extendían hacia territorios del entretenimiento vivo, hacia operaciones financieras, hacia estructuras de poder que coincidían geográficamente con los territorios de expansión del Mencho. En el matrimonio con Loaiza, Jenny estuvo expuesta a fragmentos de realidades que no había elegido conocer. Conversaciones que sucedían en cuartos adyacentes. Llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente cuando ella entraba. Visitantes cuyo propósito era claramente ambiguo, negocios que no eran especificados. Acumuló información no buscada pero presente por proximidad. Nombres de personas. Territorios mencionados. Operaciones descritas en clave pero descifrables. Información que una vez conocida resulta imposible desconocer, como dice el dicho. Este conocimiento tenía una naturaleza contradictoria,
era simultáneamente protección y vulnerabilidad. Protección porque significaba que entendía exactamente con quién estaba tratando. Vulnerabilidad porque existía como dato, como información que otros sabían que ella poseía. La separación de Loayza fue un hecho consumado pero no formalizado en público durante años. Cuando finalmente ocurrió oficialmente en 2012, fue presentado como un divorcio normal con divisiones de bienes, disputas de custodia, negociaciones comerciales. Pero las conversaciones privadas fueron más complejas. Involucraban información. Involucraban cosas que Jenny había visto y oído, conocimiento que había acumulado sobre las verdaderas fuentes de riqueza de Loayza, sobre sus conexiones operacionales, sobre estructuras que él prefería que permanecieran opacas. Hubo negociaciones cuyo contenido nunca fue público, donde se establecieron reglas implícitas sobre qué podría ser dicho y que debería permanecer eternamente en silencio. En los meses finales de 2012, el comportamiento de Jenny mostró patrones significativos. Comenzó a concentrarse obsesivamente en legado, qué dejarían sus hijos cuando no estuviera. Realizó cambios en sus testamentos, reorganizó su imperio empresarial, delegó responsabilidades que antes manejaba personalmente. En conversaciones con gente cercana, expresaba preocupaciones vagas pero insistentes sobre seguridad, sobre asegurar que todo estuviera en orden, sobre proteger a sus hijos de cosas que sucedían en el mundo. Sus amigos describían una sensación extraña, como si una parte de ella supiera algo que el resto de su conciencia no había articulado completamente. Sus hijos, Chiquis, Jackie, Michael, Jenica y Ángel, recibieron atención intensificada. Les hablaba de valores, de educación, de cómo comportarse en un mundo que era más peligroso de lo que ellos comprendían. Dejaba instrucciones detalladas sobre cómo manejar ciertos asuntos si ella no estaba presente. Durante los últimos años de la vida de Jenny, Nemesio Oseguera Cervantes todavía no era figura de relevancia internacional. No hacía declaraciones de guerra pública. Su nombre no circulaba en medios convencionales. Pero en espacios específicos, en conversaciones de empresarios regionales, en círculos de poder local, en la industria de entretenimiento vivo, su presencia era estructural. Había consolidado influencia sobre territorios completos, Jalisco, donde operaban las principales operaciones. Nayarit, Sinaloa, partes de Durango. Había penetrado economías locales, restaurantes, discotecas, agencias de seguridad, empresas de logística. Había infiltrado autoridades, policía local, jueces, políticos municipales. El nombre del Mencho circulaba con peso implícito. No necesitaba ser gritado para ser escuchado. En el ecosistema regional mexicano, era una realidad estructural, una presencia conectada indirectamente con casi todos los flujos de poder que importaban. El 8 de diciembre de 2012, Jenny Rivera ofreció un concierto extraordinario en Monterrey. Fue descrito por asistentes como uno de los mejores de su carrera, una conexión de intensidad trascendental entre artista y público. En el escenario, fue la versión más completa de sí misma, vulnerable y poderosa, honesta y misteriosa, capaz de hacer llorar a miles de personas simultáneamente. Las fotografías muestran a una mujer en su punto máximo de poder y confianza. Nadie sabía, cuando bajó del escenario esa noche, que era la última vez que estaría viva en un escenario. El periodo inmediatamente después del concierto fue cubierto en los reportes oficiales con una economía de detalles sospechosa. Las versiones sobre su estado emocional eran imprecisas. Las conversaciones que supuestamente tuvo ese día fueron relatadas de forma vaga. Las llamadas telefónicas que recibió fueron descritas de manera incompleta. Existió un vacío de información que alimentaría especulaciones durante años. ¿Qué la llevó a subirse a ese avión? ¿Quién la convenció de viajar esa noche? ¿Qué conversaciones ocurrieron en esas horas finales? El avión Lear 25 despegó del Aeropuerto Internacional de Monterrey poco después de las 3 de la mañana del 9 de diciembre de 2012. A bordo viajaban Jenny Rivera, su asistente, 2 ejecutivos de su empresa y la tripulación. El avión desapareció en las montañas de Nuevo León. Búsquedas aéreas. Equipos de rescate. Rumores que se multiplicaban en redes sociales. La industria musical detuvo sus operaciones. Canales de televisión que normalmente transmitían novelas y programas de variedades cubrían solo noticias sobre la búsqueda.
En círculos muy específicos de poder, comenzaron a circular narrativas alternativas. Nunca llegaron a la prensa convencional. Permanecieron en conversaciones privadas, en espacios donde cierto tipo de conocimiento se compartía con cuidado. Susurros sobre lo que Jenny sabía. Lo que podría haber hecho con ese conocimiento. Personas que tenían razones muy concretas para preferir su silencio permanente. Teorías que involucraban a Loaysa, a sus conexiones, a información que ella poseía. Narrativas que sugería que no era accidente sino arreglo facilitado por fuerzas que operaban en la opacidad total. Ninguno de estos susurros fue probado jamás. Permaneció en el terreno de la especulación, de las insinuaciones, de las conversaciones que se negaban públicamente pero que persistían en círculos del poder informal. El Mencho continuó operando durante más de una década después de la muerte de Jenny. Expandió su influencia, consolidó territorios, diversificó operaciones. La industria del entretenimiento regional continuó funcionando, adaptándose a cambios de seguridad, reorganizando circuitos de giras. Jenny Rivera se convirtió en un icono, su música comenzó a venderse exponencialmente. Documentales sobre su vida fueron producidos. Sus canciones sobre el empoderamiento femenino adquirieron nuevas dimensiones después de su muerte. Generaciones nuevas de artistas citaban su influencia. Pero el telón de fondo permanecía invisible, la infraestructura de poder informal que había estructurado el contexto de su vida y muerte continuaba operando, expandiéndose, profundizándose. Un espejo quebrado no desaparece. Sus fragmentos continúan reflejando la realidad desde ángulos nuevos, mostrando cosas que un espejo intacto ocultaría. La voz de Jenny Rivera permanece intacta e indestructible. Sus grabaciones son escuchadas por millones. Sus palabras sobre feminismo, sobre el derecho a la dignidad, sobre la importancia de no traicionar los orígenes, adquieren resonancia añadida después de su muerte. Está más viva en el registro cultural que muchas de las personas que la rodearon en vida. Su verdad no fue apagada por ninguna sombra. Permaneció refractaria a los silencios que la rodearon. A principios de 2026, el Mencho, figura que había operado en la penumbra durante la vida de Jenny, fue capturado. La estructura de poder que él encabezaba comenzó a desmoronarse. Los archivos que habían permanecido cerrados durante más de una década fueron reabiertos. De repente, fue posible hablar con mayor claridad sobre estructuras de poder que antes había que nombrar con código. La reapertura de expedientes significó que nombres circulaban, que conexiones se hacían públicas, que historias que habían sido silenciadas podían finalmente contarse con mayor completitud. La muerte de Jenny Rivera adquirió nuevas dimensiones en este contexto. Ya no era simplemente un accidente de aviación, era un evento que ocurrió dentro de un específico tejido de poder, en un momento particular de una específica expansión territorial. Jenny Rivera dejó 5 hijos que amó con una intensidad que no tenía medidas. Dejó un imperio empresarial, líneas de ropa, perfumes, una productora de entretenimiento. Dejó una fundación dedicada a mujeres en vulnerabilidad. Dejó una trayectoria artística que continúa siendo estudiada. Pero dejó también un conjunto de preguntas sin respuesta. ¿Qué sabía exactamente sobre las operaciones de Loaysa? ¿Qué información poseía sobre estructuras de poder en Occidente mexicano? ¿A quién le resultaba problemático que ella continuara viviendo con ese conocimiento? ¿Fue su muerte realmente un accidente? Estas preguntas pueden nunca ser completamente respondidas. Los archivos reabiertos pueden revelar fragmentos de verdad, pero la totalidad completa permanecerá probablemente en la sombra. La fama ofrece aparentemente todo, aplausos de multitudes, dinero en cantidades que permiten seguridad generacional, el amor de millones de personas que se sienten conectadas a ti. Pero cobra todo, privacidad, derecho al silencio, vida completamente propia. Expone a conocimiento que nunca quisiste poseer, a situaciones que no elegiste habitar, a información cuya existencia te vuelve simultáneamente valiosa y vulnerable. Existe una letra pequeña en el contrato de la fama que solo se lee completamente cuando es ya demasiado tarde para negociar. Jenny Rivera vivió entre esas líneas, en la zona donde autenticidad personal colisionaba constantemente con opacidades estructurales que no podía evitar. Jenny fue el espejo más honesto que el espectáculo mexicano produjo en décadas. Mostraba cicatrices junto a logros.
Reflejaba experiencias genuinamente femeninas, maternidad sin pareja, lucha, reinvención, vulnerabilidad sin perder poder. Pero fue también testiga involuntaria de opacidades, habitante de territorios donde el poder informal y formal se tocaban, poseedora de información que la hacía al mismo tiempo más poderosa y más peligrosa. La ironía principal, la mujer más honesta de su generación fue envuelta por silenciamientos que no eligió. Vivió con los ojos más abiertos en un mundo que prefería los ojos cerrados. Jenni Rivera sigue siendo, a posteriori de su muerte, más real que muchos vivos. Su voz no calla. Sus preguntas sin respuesta continúan ecoando. México la extraña de una manera que es específicamente propia, la pérdida de una mujer que aún tenía mucho por decir. Con la captura del Mencho y la reapertura de archivos, la posibilidad de narrar su historia con mayor completitud se hace presente. Pero es probable que muchas de sus verdades nunca sean completamente reveladas. Lo que permanece es indudable, su legado artístico, su influencia cultural, su capacidad de conectar con lo más profundo de la experiencia humana a través de la música. Y también permanece el misterio, el conjunto de cosas que sabía, las personas a las cuales resultaba problemática su existencia, la verdadera naturaleza de su desaparición en las montañas de Nuevo León. La ausencia de Jenni Rivera nunca se convirtió completamente en muerte. Permanece como pregunta, como espejo roto que continúa reflejando realidad desde perspectivas que el poder intentó ocultar. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión. Porque en este espacio, cada historia tiene un secreto. Y lo más impactante, aún está por revelarse.